Seguimos en Algo con R y nos quedan unos minutitos y como decíamos recién, bueno, el próximo miércoles 3 de diciembre es el Día Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad y desde distintos sectores en lucha están organizando una nueva jornada federal, van a convocar a una concentración a las 16 horas en Congreso y están invitando a que se acerquen a trabajadores y trabajadoras del Garrahan, jubilados, jubiladas y por supuesto a las distintas organizaciones de discapacidad en lucha. Una de estas agrupaciones convocantes es la Asamblea Discas en Lucha y estamos con Natalia Rodríguez y Jessica Godio, que son integrantes de este colectivo y de la Red en Discapacidad. ¿Cómo están, Natalia, Jessica? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Buenas tardes. Gracias por venirse hasta aquí. No, por favor. Bueno, veníamos hablando un poco de este día, de que es justo en una semana, el miércoles que viene. Y bueno, en principio preguntarles cómo surge la convocatoria. Entiendo obviamente que es una convocatoria que tiene que ver con la fecha, pero obviamente con un contexto, ¿no? Sí, como decís, venimos de un año muy intenso en cuestiones, primero de avance en materia de derechos, de recorte en el sector, pero también de mucha movilización también en todo el país. Y bueno, realmente es un colectivo que vino dando muchas batallas. Conquistamos la ley de emergencia en discapacidad, derribamos el veto presidencial, entonces fueron muchas jornadas de acción directa, digámosle, en diputados, en senadores, acompañando todo el proceso, pensando en esta ley de emergencia, que era lo que nosotros veíamos importante para discutir, para llevar adelante. Y bueno, sí, después de todo este año de lucha, bueno, finalmente nos dimos cuenta que la ANDI se estaba direccionando fondos para otro lado. Ahora medio que en todos los medios de comunicación se está hablando y bueno, nosotros queremos seguir, no conmemorar un día solamente de agenda, sino darle continuidad a toda esta experiencia que venimos haciendo, como vos contabas, con mucha relación con los trabajadores del Hospital Garrahan, los docentes universitarios, que también son dos sectores que vienen peleando por sus leyes, que pese a la conquista de los trabajadores del Garrahan en su aumento, bueno, hay una emergencia pediátrica que también está en pugna. Entonces nos parecía la mejor forma de conmemorar un día de derechos, reforzando la pelea, ¿no? Sin duda. Jessica, no sé si querés agregar algo. Sí, no, y también, bueno, recordar esto de que también venimos con unidad con los jubilados. Uh-huh. De hecho, bueno, recién venimos de la ronda de jubilados, también donde los jubilados ya anticiparon y dijeron que se iban a acompañar a nosotros, adelantando una horita más, su horario de convocatoria siempre, que ahora es de verano, es de las 17, y entonces va a ser a las 16 y nos van a acompañar también a nosotros, como nosotros venimos acompañándolos todos los miércoles. Uh-huh. Así que eso me parece como re importante, esto de seguir uniendo las luchas. Sí, tal cual. Bueno, los jubilados de alguna forma vienen también a veces sumándose, o más bien distintos espacios sumando a la convocatoria de los miércoles de los jubilados, que ya se hizo habitual, que a veces pasa en la agenda que uno dice, bueno, los jubilados otra vez movilización los miércoles, y después uno tiende a decir, bueno, hagamos un parate, porque muchas veces los miércoles nos toca esto, ¿no? Decir, bueno, hagamos un parate y volvamos a pensar el porqué de los jubilados que siguen en la calle miércoles a miércoles, ¿no? Ustedes un poco lo decían recién en cuanto al contexto, pero supongo que hay una particularidad este año con respecto a años anteriores, porque calculo, tengo entendido, no es este año la única vez que se hace una convocatoria por este día, pero sí que hay una particularidad, un poco lo decían en relación a la ANDI recién, a la ley de emergencia, pero bueno, ¿en qué momento nos encuentra este Día Internacional este año? Bueno, en materia de derechos, este gobierno, ¿no? Específicamente, para hacerte una referencia nada más, los sectores que hemos conseguido leyes, pese a que todavía no se implementan y demás, fuimos los sectores que vinimos peleando en la calle, digamos. Los diputados tuvieron la posibilidad de recibirnos y abrirnos el Congreso, pero las leyes que se conquistaron fue por las grandes marchas universitarias que hubo, por la resistencia de los jubilados, que bueno, también le han vetado un aumento muy magro, que en discapacidad nos representaba nuestros ingresos significativamente, porque la pensión no contributiva desprende de la jubilación mínima. Entonces, esa conquista a ellos hubiese sido para nosotros también una ventaja. Yo
creo que sí, que si bien hay un ataque en materia de derechos, por lo que vos me preguntabas de justamente esta conmemoración, también es la primera vez que nos encuentra todo el colectivo unido, ¿no? Claro. Y luchando. En nuestro colectivo hay trabajadores de todo el sector, hay personas con discapacidad en primer plano, pero también familias. Entonces es un colectivo que se unió básicamente para pelear por sus conquistas. Yo encuentro eso, no sé si vos encontrás algo más, pero me parece eso, que si bien sí hay digamos un recorte, un ataque, que vamos a seguir peleándolo, esta diferencia me parece que es importante en pensar que como colectivo nos unió y también con otros sectores, como veníamos diciendo. Uh-huh. Sí, de hecho, o sea, este fue un año de gran lucha. Yo soy terapista ocupacional, soy prestadora por discapacidad. Y si bien venimos con una lucha por el nomenclador desde siempre, no solo este gobierno, sino el anterior también, venimos de hace un montón de años, sí se dio este año de que como todos los prestadores como que nos unimos más. Si bien yo como parte de lo que son prestaciones de apoyo, que serían las partes de los profesionales, sino también nos unimos mucho en conjunto con los acompañantes terapéuticos, que son los más precarizados de todo este sistema laboral que nos tienen, porque somos todos monotributistas y, por ejemplo, los que somos profesionales facturamos directo a obras sociales. Y los que son acompañantes muchas veces no los dejan facturar directo, entonces hay un centro de intermediario. Entonces es como que están más precarizados dentro de una supuesta relación de dependencia que no es, porque están bajo monotributo, entonces tampoco están dentro del nomenclador, no están nomenclados lo que se les paga tampoco, o sea que el valor es menos también y depende de cada centro si les retiene o no les retiene. O sea, es muy precario y ahí nos unimos todos, cosa que no venía pasando antes y este año sí, se dio como una lucha más importante de ahí. De hecho, yo formo parte de otra agrupación que es la Red Nacional de Prestadores Organizados, que se llama REMPO, no decimos las siglas. Claro, por las siglas. Y se formó este año de forma así como espontánea para empezar a movilizar a Congreso y al día de hoy seguimos sosteniendo la agrupación en asambleas y demás para organizarnos. Bueno, está bueno esto que marcan, si recién se prenden, están escuchando a Natalia Rodríguez y a Jessica Godio, que son integrantes del colectivo de la Asamblea, Discas en Lucha, de la Red en Discapacidad, y de también, nombrabas recién, el colectivo REMPO, de prestadores organizados. Está bueno esto que nombran porque uno piensa en las particularidades de este año y lo primero que se viene a la cabeza es, bueno, la pérdida de derechos, la cuestión más desde el lado del Ejecutivo, si se quiere, pero quizás marcar también la particularidad de que es un año en donde la lucha creció, donde hay de pronto más, o más unión, de pronto hay más frentes que se arman para salir a la calle, que en definitiva la unidad que quizás más vale en lo inmediato es esa, ¿no? La de salir y luchar por esos derechos. Ahora, uno piensa quizás en la agenda mediática, pongámosle, y el tema que salía muy a la luz es el de la ley de emergencia en discapacidad, que entiendo que también hay un punto sobre prestadores, que después te quería preguntar por ese tema. Hubo un triunfo en las calles logrando la insistencia con esa ley, pero el gobierno la judicializó, y después como que de alguna forma eso hizo estratégicamente para el gobierno quizás que haya algo de eso que se perdiera quizás en el acompañamiento de los medios o en el acompañamiento del sentido común. ¿Cómo lo ven ustedes desde su lugar? Mira, cuando empezó este año, casi ya a finales del año pasado, nosotros veníamos discutiendo poner a discapacidad en agenda, ¿no? De poder hablar de lo que eran nuestros tratamientos, nuestra realidad, las escuelas y demás. Finalmente, bueno, no llegamos a la agenda no por las mejores cuestiones. Yo creo que todavía se sigue hablando mucho de discapacidad, sobre todo por la gestión de Diego Spagnuolo en la Agencia Nacional, que para decirlo medio al pasar, nosotros veníamos cuestionando desde la asunción de Diego Spagnuolo, que es una persona que no tenía ninguna trayectoria en discapacidad, nunca jamás había trabajado, solamente llegó a ese puesto por ser el abogado de Javier Milei, y hoy nos damos cuenta o sale en los medios de comunicación el desvío de fondos que se hizo. Nosotros también lo veníamos anunciando. Yo creo que
que la discapacidad creo que ya no podemos volver mucho para atrás. Creo que las cosas que pudimos poner en agenda, las discusiones que se pudieron dar, esto por ejemplo que contaban recién, el nomenclador, ¿qué es el nomenclador? Una palabra que no existía antes. Claro. En el universo. Entonces, me parece que si bien hay cosas para seguir luchando, creo que sí pudimos mostrar un poco un sector que ha sido invisibilizado, ¿no? Encerrado, sobre todo en materias de salud mental. Por ejemplo, hay grandes consignas que nosotros levantamos, que es no volvemos al encierro, no volvemos al silencio, somos un factor dentro de la sociedad, somos trabajadores. Entonces, todas esas son mínimas cosas, si querés, pero en materias de conciencia social o de reconocimiento social, no solo la resistencia y la lucha que supimos y vamos a seguir dando, sino también estas cosas del sector que a veces se desconocían o no se querían hablar o se miraban para otro lado. Entonces yo creo que desde ahí, una vez que uno abre los ojos, no los puede volver a cerrar, ¿no? Tal cual. Jessica, ¿alguna cosa para agregar con respecto a esto? Sí, de hecho, para mí fue importante esto de que, bueno, como también tomaron los medios el tema, que las primeras movilizaciones que hacíamos buscaban directamente a los familiares de personas con discapacidad para entrevistar. Claro. Y, tan activamente se empezó a poner la voz y el cuerpo de que las personas con discapacidad eran sujetos de lucha y políticos y querían participar, que ya lo último cuando venían a preguntar ya era, no, pero es familiar, preguntarle directamente, o venían y me decían, bueno, vos sos prestadora, que digo, no, habla con ella, que es una persona con discapacidad, te lo puede contar mejor, lo vive en primera persona, qué terapias no tiene, qué abordajes le recortaron, qué está padeciendo en cuanto a las pensiones, yo soy laburante y tengo mis afectaciones también por esto, pero el que lo vive y en primera persona está afectado es la persona con discapacidad. Los familiares también obviamente acompañan, pero al principio era como que siempre era la voz puesta en el otro de los medios. Claro. Y ahora es como que está todavía y que falta, pero está ese cambio que la verdad que lo noté muchísimo en cuanto a esto de la visibilización. Estaba más marcado el hablar en representación de, ¿no? Como si fueran delegados de tutelaje. Exactamente. Sí. Bueno, un poco algo de eso también hay, porque muchas veces, bueno, cuando uno piensa en la lucha de todo lo que tiene que ver con el sector de discapacidad, la lucha de las personas con discapacidad, hay como una idea en la sociedad, como decir, bueno, hasta acá, ¿no? Como que un límite, hay algo de eso. No sé ustedes cómo lo toman a eso, si se toma para bien o a veces... Digo en referencia a que quizás salieron a hablar personas que por otra causa quizás no hablaban, no sé, pienso en personas más del estilo de la farándula o de programas un poco más de espectáculo que de pronto estaban en tema con las cuestiones en discapacidad. No sé cómo lo ven ustedes a eso. Si molesta, si es algo raro, si... Sí, es difícil porque cuando hablamos de discapacidad se habla de muchas cosas. No todas las discapacidades son iguales, por ejemplo, yo creo que sí, igualmente nosotros peleamos por ser sujetos, ¿no? De voz y de pelea y políticos. Nosotros, por ejemplo, tenemos la consigna de que las personas con discapacidad gestionen las políticas de discapacidad, tengan lugar de representación en la agencia nacional, que digamos que seamos nosotros quienes podamos decir cuáles son. Ahora, yo creo que sí, que igualmente hay una situación que es la exigencia de nuestros sistemas de apoyo, que frente al recorte y frente al vaciamiento, a veces no tener un apoyo quizá es no poder aprender a leer, no poder aprender a escribir, no poder vincularse. Entonces, yo creo que es complejo pensarlo en el sentido de que yo creo que si todos tenemos las herramientas y los sistemas de apoyo, sí, es necesario que seamos nosotros quien lo decimos, pero es verdad también que el de financiamiento, por ejemplo, pienso en la ley de salud mental. La ley de salud mental fue conquistada porque también fue por lucha y movilización de los profesionales, grandes movilizaciones, sobre todo en el interior, en el sur del país sobre todo, conquistada en 2010. Y es el día de hoy, 2025, casi 15 años después, en donde los sistemas interdisciplinarios,
las casas de medio camino, no han sido financiadas. Entonces, creo que es necesario empezar a poner la voz en primer lugar, pero también me doy cuenta que frente a veces ciertos recortes o desfinanciamientos o poco acceso, a veces es difícil que todos nos podamos expresar, y creo que los que estamos al frente de la lucha o los que pensamos en la lucha también es necesario que hablemos por los que no pueden, ¿no? Sí. A quienes escuchan es a Natalia Rodríguez, a Jessica Godio, son integrantes de la Red en Discapacidad, de la Asamblea de Discas en Lucha y también de prestadores organizados. En el caso de Jessica, hay algo en lo que la Andis quedó un poco tapado, por así decirlo, con respecto a lo de Españolo y lo del escándalo de las coimas en la Andis, que es el tema de los despidos, ¿no? Porque la Andis viene siendo achicada hace tiempo y como que eso quedó un poco, si bien son cosas que van de la mano, porque de pronto uno dice, bueno, lo que están sacando de un lado se lo están llevando 3 personas de pronto, pero ¿cómo afecta el tema de este recorte o este achicamiento de personal en la Andis en el día a día de tanto desde el lado de prestadores como del lado de las personas que utilizan esas prestaciones? ¿Cómo afecta esto? Dale vos. Sí, bueno, a ver, Hugo ya tuvo una ola de despidos y bueno, no quería dejar pasar de que es probable que se vuelva a hacer otra ola de despidos ahora para fin de año. Sabemos de que están, o sea, como muchos empleados estatales están bajo un contrato que se lo van renovando, y bueno, eso pasó la vez anterior y puede pasar ahora mismo porque están haciendo ese vaciamiento, que ya sabemos a dónde va toda la plata del vaciamiento, con todos estos hechos de corrupción que salieron a la luz, y lo que afecta directamente es esto, es no tener tantas prestaciones, los trámites se vuelven mucho más engorrosos para las personas con discapacidad. Claro. Desde nosotros como prestadores, esto que te decía, que hay acompañantes que trabajan para centros, hay centros que hicieron auditorías bastante fraudulentas como para sacarles la recategorización, entonces ya no pueden ser prestadores por discapacidad, entonces por ende no pueden facturar ni brindarles el servicio a los chicos que están integrados en escuela. Entonces bueno, quedan como por fuera y se van quedando todos sin prestaciones, claro, por todos estos recortes que están haciendo, o sea, no solo en el personal sino también en otras cuestiones, pero sí, lo del personal equivale directamente a que no hay quien te pueda atender. De hecho tengo compañeras en el grupo de prestadores organizados que se están preguntando a quién le pueden preguntar en Andis, porque no hay gente, no hay nadie. Claro. Es como que, y la gente que reclamaba por pensiones tenía que hacer colas interminables en la calle, con diferentes discapacidades, o sea, es totalmente inhumano lo que están generando con todos estos tipos de recortes de personal, y no solo en el personal, por eso también los recortes que están vaciando desde otras cosas como esto de quitar más prestaciones. Claro. Asumo que también a veces charlábamos con trabajadores de garras, aunque nos decían, bueno, cuando empiezan a pasar estas cosas hay muchos trabajadores que dicen, bueno, agarro y me dedico a otra cosa o me voy a otro lugar, y debe pasar un montón, supongo. También. Muchísimo. Yo soy una de las pocas que están quedando ya, que ya algunos padres cuando le digo así, yo sigo el año que viene, ya se sorprenden. O sea, ya no es que como lo habitual de antes de, bueno, renovamos para el año que viene. Ya es tipo, vos seguís, ¿no? El año que viene o no. Es como, bueno, qué suerte, porque estas otras terapeutas no. Entonces, bueno, es todo complejo. O sea, no solo por el hecho de no dejar de atender en discapacidad, sino por tratar de buscarse otro trabajo. Algunos directamente ya, muchos acompañantes terapéuticos cambian de rubro directamente, porque 300.000 pesos por mes, 400 como mucho, es imposible sostenerlo. Más los viáticos y demás, se hace imposible. Entonces, bueno, eso es lo que está pasando en el sector. Durante este año se vio mucho esa caída, y vamos a ver cómo va a seguir el año que viene, porque yo lo veo muy difícil. Claro. Estamos quedando pocos profesionales para mucha gente, y además que no se están dando tanto las renovaciones de las prestaciones para el año que viene. Ya a esta altura del año, el año pasado teníamos todos los instructivos, y recién ahora están empezando a caer para la aprobación del año que viene. Por eso lo que decías, que quizás se vengan algunos despidos nuevos. Sí, contabilizamos ya más de 600 despidos, áreas enteras vaciadas, por ejemplo, áreas de accesibilidad comunicacional, todo lo que es audiovisual. Bueno, ya los discursos oficiales no tienen interpretación en lengua de señas.
Para acceder tenés una aplicación que te dice, bueno, cuando escuchás el pip, apretate el botón para las personas sordas que afuera, poner el centro del rostro en la pantalla para las personas ciegas que afuera. Entonces, parece a propósito casi, pero bueno, nada, 600 despidos de planta directamente, contratos que eran anuales se recortaron a 3 meses, después contratos mensuales, para diciembre se espera otra ola de despidos, y bueno, y hay que decir que los sindicatos no están haciendo nada. UPCN es parte de la ANDIS, está ATE también, ATE un poco más, pero como vienen haciendo los sindicatos en líneas generales, no hay, digamos, y hay mucho miedo dentro de los trabajadores que quedan adentro también, porque si vos levantás un poco la cabeza, obviamente estás afuera y perdés todos tus ingresos, entonces... Sí, si no te acompaña el sindicato es difícil. Claro. Entonces, bueno, nada, es verdad que es un recorte en materia de derechos, pero también es una fuente de trabajo. Por ejemplo, la ANDIS tenía el cupo de discapacidad casi completo, han despedido personas con discapacidad, despedido personas del cupo trans, personas embarazadas con antigüedad. Fue un recorte brutal y piensan continuarlo. Así que sí, es un desguace absoluto. Bien, a quienes escucharon es a Natalia Rodríguez, Jessica Godio. Natalia, Jessica, les agradecemos muchísimo por haberse acercado hasta acá, hasta FM La Tribu. Gracias a vos. ¿Podemos tirar un chivo? Obvio, rapidísimo. Rapidísimo. Sí, el 3 de diciembre, el miércoles que viene, nos juntamos todos los sectores. Seco, Garrahan también, hay sectores de trabajadores y demás. Y bueno, todo el colectivo tenemos que estar ahí, así que bueno, los esperamos el miércoles. La cita, bueno, 3 de diciembre, en una semana, ahí pueden ir y bueno, se enteran de todo por las redes sociales también. Muchas gracias. Nos despedimos, nos vamos, quédense que ya llega abajo el volcán y nos vemos a la salida porque la salida siempre es colectiva. Chao. ¿Y si recuperamos las piezas rotas para hacer algo nuevo?